Saludamos al ingeniero Antonio Borrero Vega, exgerente de El Ejausto. Ante todo, nuestras disculpas, nos dilatamos con la entrevista con flamante candidato a la presidencia de la República y nos retardamos un poco en el inicio de esta entrevista. Muchas gracias por su paciencia, ingeniero Borrero. Quisiéramos repreguntarle algo que ya hemos conversado con usted. La posibilidad de apagones en Ecuador, las conclusiones han sido de que prácticamente son inevitables, pero el gobierno de Daniel Noboa sigue señalando de que se los pueden evitar. Es el propio ministro Arturo Félix Wong quien dice que no tiene por qué haber apagones dada la forma en que está trabajando el gobierno de Noboa. ¿Es esto realmente posible, ingeniero Borrero? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, un saludo a la audiencia de Antena 1. Estamos ante una situación de crisis inminente. Lamentablemente, las condiciones climáticas han puesto la hidrología de una manera mucho más seca que lo habitual, aunque este periodo es seco, debería empezar realmente en octubre el estiaje y ha empezado especialmente en la cuenca del río Paute y ya en el mes de agosto. Estamos notando poca afluencia de agua a los ríos y consecuentemente poca generación hidroeléctrica. Esta situación tiene que ser superada con instalaciones rápidas de centrales termoeléctricas que son las que pueden permitir una instalación inmediata, ni siquiera inmediata como estamos viendo, y que obviamente cubrirían en determinados momentos críticos, especialmente a la hora punta de la energía eléctrica que requiere utilizando combustibles fósiles. La propuesta del gobierno con la barcaza de alrededor de 100 megavatios, de la repotenciación de ciertas centrales, de la colocación de instalación en otras centrales térmicas y la posibilidad de la participación privada de generación de emergencia, que este rato está en discusión una regulación que permitiría entrar y apoyar con generación de emergencia. Son situaciones paliativas, en definitiva, porque la energía firme que debería tenerse de centrales con gran reserva no la tenemos en el país. Se han ido deteriorando las centrales. Estamos viendo, por ejemplo, que Paute Molino fases A y B cumple 41 años, ha cumplido ya, y consecuentemente está pasando además factura la vetustez de las instalaciones, el deterioro de túnel de las fases A y B, que no fue un túnel recubierto, y la necesidad de reparaciones en algunas de las centrales, que lamentablemente se dilató los mantenimientos emergentes o mantenimientos programados por toda la cadena de circunstancias que se vienen dando. No puede suspenderse una central de esa magnitud, Paute Molino me refiero, para hacer un mantenimiento del túnel. Entonces, todo se viene en cascada y hemos tenido ya desde junio, el 19 de junio y el día sábado, 2 apagones nacionales que son altamente sensibles y que hacen perder confianza a la ciudadanía. Ingeniero Borrero, muy buenos días. Pues hay un examen de la Contraloría respecto del Plan Maestro de Electricidad y en este informe ya se evidencia una serie de negligencias y decisiones que no han sido tomadas oportunamente y precisamente se habla de la Central Molino. 10 años sin mantenimiento. Estas podrían ser las causas por las cuales estamos viviendo la situación actual. Ha habido, en definitiva, negligencia y justamente se hablaba de que para poder hacer estas reparaciones que hay en la Central Molino, esta tendría que paralizarse por lo menos unos 10, 11 meses. Y efectivamente conocemos del estudio que se hizo con un submarino que entró en el túnel de la fase C y que, de la fase A y B, y determinó lugares de alrededor de 600 metros, se escucha, de daños en el túnel de esa antigüedad. Entonces, la reparación y el mantenimiento suspendería el flujo para esas 5 turbinas y obviamente la menor descarga también afectaría en cascada sopladora. No es el momento, sí debería ser el momento de estiaje para poder hacer mantenimientos cuando no haya caudales, pero lo mínimo que podamos generar en esta central es importante para el sostenimiento del país. Ahora, el estudio de
de Contraloría está relacionado, bueno, hay uno relacionado con la ejecución del Plan Maestro de Electricidad, quizá pensé que sería la pregunta de Rosana, pero la otra es el tema de mantenimientos de la central Paute Molino. Otro de los temas es que ya en gobiernos anteriores se tomaron recursos de SELEC, que es la que está directamente relacionada con la generación. Se tomaron recursos que estaban destinados a los mantenimientos. Se tomaron recursos para el presupuesto del Estado, como un préstamo tanto de SELEC como de CENEL, y eso dificultó en su momento las acciones oportunas. Es una cascada de errores, una cascada de temas indolentes, el no apoyar a ciertos avances, el problematizar, el burocratizar las soluciones de temas que pueden llevar a la ejecución, a la construcción, al mantenimiento, a la sostenibilidad, además de lo que ya conocemos que es la politización en todo el sector, lamentablemente. ¿Qué opinión tiene usted sobre esas declaraciones que dio el mismo ministro de Energía en el sentido de que había conspiraciones que había detectado el gobierno y advertía además de que el gobierno será muy firme en combatirlas? Esto lo hizo justamente en días previos a ese extraño apagón del día sábado. ¿Y qué explicación, de acuerdo con lo que se ha podido conocer, las declaraciones oficiales, algunas informaciones de comunicación interna de las empresas eléctricas que también ha trascendido, qué es lo que realmente pasó el día sábado? Bueno, en principio un sistema eléctrico está monitoreado permanentemente por sus centros de control, los centros locales de cada una de las centrales de generación, los centros de control de las diferentes empresas y además el SENACE, que hace un control en línea de la operación de las centrales. Cualquier alteración que sale de la programación normal y de la lógica que un buen profesional ingeniero eléctrico de ramas afines está comprometido con la ética de operar un sistema de manera sensible, es sumamente complejo. Yo creería que inclusive se puede determinar en dónde pudo haber acciones que lleven a una alteración a lo programado o un deterioro. O sea, es altamente fácil determinar en qué momento en una determinada operación se cometió una torpeza, por así decirlo. Puede haber fallas humanas, sí, de hecho que las hay y todos estamos sujetos a eso, pero yo no creo que de manera confabulada se esté haciendo algo en una cosa tan grave que además puede generar un deterioro y un daño total. También he escuchado que pudo haber el error humano del cual habla el gobierno, y explíquenos también, por favor, esto de la baja frecuencia, que es lo que ha trascendido de algunos diálogos internos de las empresas eléctricas que se vieron afectadas el día sábado. Señalaban literalmente que el sistema presentaba baja frecuencia porque la carga es mayor que la demanda. Entendemos que de alguna manera se estaba forzando al sistema de distribución con una demanda que no tiene el sustento adecuado en la energía que realmente fluye. No sé si usted nos puede dar una explicación un poco más clara sobre esta teoría que abonaría un poco a esa información del gobierno en el sentido de que hubo error humano. Trataré de explicar de una manera simple para la ciudadanía qué es el comportamiento del sistema eléctrico. Es un sistema dinámico que genera una rotación de todas sus máquinas y sistemas y que se conecta tanto generación como consumidores simultáneamente. Tiene que haber una frecuencia que son los 60 Hz que debe estar centrada en ese valor y con pequeñas variaciones que permiten justamente la toma y la entrega de generación, la toma de carga, entrega de generación, en fin. Entonces, un generador simple que está conectado a un sistema, al tener una falla en sus bornes, en sus terminales, se desconecta rápidamente para protegerlo. Al desconectarse, pierde esa entrega de generación, y al perder la entrega de generación, se queda la demanda sin ese abastecimiento. Debe, en ese momento, los otros generadores que están conectados en línea, entregar lo que le falta a ese generador. Normalmente se toma el generador más grande del sistema para que si ese falle,
deban las otras centrales estar no generando al 100%, sino por decirlo al 95%, para que el 5% venga de las otras centrales y rápidamente supla de una manera absolutamente dinámica, en definitiva, para que se recupere la frecuencia que se ha perdido momentáneamente. El momento en el que hay una falla en el gran sistema de generación de Paute y Molino, en sus terminales, donde están conectadas, no sé cuántas estarían en ese momento, pero 4 o 5 turbinas, y que salen las 5, sale 500 megavatios o 300 megavatios, que parece que era, se queda sin el sistema, sin esa energía, y tiene que hacer inmediatamente, para control de frecuencia, la sacada de carga, que no es, que está señalada ahí para salvarle al resto del sistema. Esta vez, el día sábado, parece que no fue un blackout, que es el apagón nacional, sino un brownout, que se llama en inglés, que es un apagón parcial para salvarle al sistema, y por eso se logró una recuperación en algo menos de 4 horas. El tema es absolutamente técnico y no se le debe meter ingredientes en el desconocimiento de la operación técnica. En ingeniería, en el diseño y operación de los sistemas eléctricos, se dan las fallas transitorias que son superadas de manera rápida por equipos de protección que son selectivos y que deben hacer la operación programada, que justamente se programa por mucho tiempo y mucho análisis para que se evite el mayor impacto. Otro de los puntos que la ciudadanía dice: ¿por qué no nos avisaron? Una falla es un accidente no puede suponerse que se va a dar en determinado momento, peor avisarse. Entonces, no es lo que se hace, lo que se dice. Lamentablemente, desconozco el detalle a profundidad, porque normalmente este tipo de fallas, como la que hubo el 19 de junio, hubo escritos que manifestaban qué es lo que sucedió. Ahí fue una falla entre la línea que conecta Paute Molino Mazar con la interconexión al sistema nacional. Esa línea salió y salió la gran central que tenía a las 3 centrales en cascada operando. Son temas sumamente complejos, no deben darse, debe estar previsto una generación alternativa. Muy poco tenemos de generación alternativa para que compense la salida de una gran central, de manera que la crisis, como empecé diciendo, está presente ahí en muchos ámbitos, y el ámbito técnico es complejo. No creo que los profesionales con alta ética y con gran formación, y que no es cuestión de que se improvisen de la noche a la mañana, son técnicos de carrera que han empezado en las universidades, en su formación profesional, en la práctica, en las empresas de generación, en las empresas como Select, que es una gran empresa con la mayor generación del país, pues rápidamente cometan este tipo de torpezas. Es fácilmente detectable si alguien entró, porque todo está registrado a altísima velocidad, en milisegundos se puede ver qué es lo que pasó y dónde se tuvo la acción. Son fallas que tienen consecuencias. Ahora, y su motivo y su razón nace de esta falta de mantenimiento, quizás. Esta situación que está viviendo Ecuador de una demanda que supera largamente a la oferta de electricidad, ¿hace más voluble al sistema de distribución eléctrica? Absolutamente, obviamente que el crecimiento de la demanda no solamente se está dando por crecimiento vegetativo, es la sustitución de otras fuentes energéticas por energía limpia, como es la energía basada en electricidad, fácil de manejar, rápida, eficiente, con gran respuesta. El incremento de la demanda anualmente post pandemia ha sido casi del 6 o 8%. Eso quiere decir que tenemos que construir centrales entre 200 y 300 megavatios, una central al año. No se ha construido, no se ha avanzado al ritmo que toque y no se ha hecho los mantenimientos en las centrales. Entonces, es crisis avisada con anticipación. No es de este gobierno, sí es una secuencia de mucho tiempo que ha llevado a esta debacle. Es una situación económica muy compleja para todos en el país. Pequeños, medianos, grandes negocios debaten y analizan sus presupuestos para invertir o no en generadores. ¿Cuál podría ser la recomendación? Bueno, es su paliativo inmediato. El que tiene su negocio y no puede parar, dejar de atender o operar o procesar en
las industrias, pues debe tener un respaldo. La generación térmica es contaminante, costosa, incómoda, ruidosa, con generación de ruido inclusive, y además que tiene que estar entrando y saliendo y aislándose. Ese tipo de operación no es eficiente, pero quizás es la única que queda. Y pues tiene que tomarse medidas de inversión y medidas importantes. El gobierno ha dado pasos en la generación térmica de emergencia, que era lo inmediato, inminente, pero no por una construcción de septiembre, como ya lo dijo Gustavo, pues no por una construcción de septiembre de 24 de este mes va a tener la generación de manera inmediata. Lleva tiempo, al menos un año, por más generación térmica que se tenga, si hay que instalarla, conectar al sistema. Y hay otra serie de dificultades y debilidades que se han venido dando de manera secuencial que sí es triste que luego de haber tenido un nivel de soberanía energética y una alta eficiencia en el país, hayamos caído nuevamente en una situación como la que tuvimos en el año 95 de los apagones y de la hora. Y el tema, ingeniero Borrero, no es precisamente a estas alturas de estar buscando chivos expiatorios, sino sacar experiencias del pasado para que sirvan y no se vuelva a repetir la situación. Quisiera preguntarle, ¿en qué momento se empezó a abandonar, a descuidar el Plan Maestro de Electricidad en Ecuador? Yo siento que empezó a sobredimensionarse las inversiones que tuvimos. Del estudio del Plan Maestro de Electricidad y la proyección de la demanda se sabía que no era así. Inclusive personalmente en la proposición de proyectos para construir había la oposición de actores que decían que no se necesita más generación que excedente. Entonces esa ya era la primera falla, el primer error. No en la parte técnica, no en la programación. Luego, yo lo he manifestado en otras intervenciones, el fusionar en el gobierno de Lenín Moreno, el fusionar el Ministerio de Electricidad, que tiene una especificidad y una sensibilidad como la estamos sintiendo, tan alta porque además es muy especializado en su campo, y sensible porque se conecta a través de las redes eléctricas como neuronas a todo el ancho y largo del país. Fusionar con el Ministerio de Petróleos y la parte minera en un solo ministerio. Ya sentimos nosotros en las empresas el descuido y la desatención que se nos daba porque pasaba a segundo plano el sector eléctrico. ¿Por qué eso hizo eso? Cuando todo funciona bien, no se siente, entonces desdeñamos de esa importancia y lo ponemos en segundo plano. Eso es lo que pasó. Y luego la agencia reguladora y control, que cada una de los... teníamos la agencia regular Arconel, reguladora eléctrica, la minera y la de hidrocarburos, se fusionaron también en un solo sitio, inclusive fue al edificio donde funcionaba el Arconel. Y esperar que se den las regulaciones y acciones oportunas. ¿Qué es lo que pasaba? Pedíamos una aprobación de un tema que podía darse de manera inmediata y pasaban meses y no, por no decir hasta años para que sea aprobado. Ahí empezó el freno, la no definición de acciones a tomar y obviamente el apoyo al seguimiento al Plan Maestro de Electricidad que no se cumplió en su momento. Siempre en los diferentes proyectos hay dificultades de tipo financiero, de tipo estructural, práctico, de la propia naturaleza, en fin, pero bueno, se va avanzando. Entonces ya se vio el desfase y había una proyección de incremento de demanda. La situación de crisis estaba avisada, lamentablemente. Estas discusiones luego, que usted señala cronológicamente se dieron en el año 2018, en el gobierno de Lenín Moreno. Y desde el año 2017 empezó ese descuido y un avance a la destrucción. Estamos hablando de 7 años. En 7 años podía haberse construido muchas centrales, pudo haberse resuelto muchos de los problemas si se tomaron los recursos de las empresas directamente relacionadas como Selec y Senel. Entonces, para la operación del país, para el presupuesto del Estado, no se hacían los mantenimientos adecuados. En fin, una cadena. El gobierno de Guillermo Lasso tampoco dio correctivos a esto que se veía ya como un deterioro del sector. No hubo correctivos y se vino la debacle. Este gobierno le tocó recibir ya con racionamientos a los
14 años se volvieron a los racionamientos que tuvimos en el año 2009 y el 2010, y ahí sí se tomaron acciones inmediatas en 72 días para recordar al país. Recuperamos la generación y pudimos implementar los cambios que llevaron a un estatus mucho mejor en cuanto a la disponibilidad de generación y a la baja de pérdidas también, otro de los puntos que no se tocan. Hay empresas que tienen 27% de pérdidas. Eso significa que no hay ingresos para que paguen adecuadamente su operación, no hagan los mantenimientos y no paguen a la generación. Entonces es una cadena sin fin, un deterioro sucesivo como un dominó que se va cayendo. Lamentamos que así sea, pues el sector eléctrico tiene personal y profesionales muy capacitados que tienen un posicionamiento inclusive no solo a nivel nacional, pero lamentablemente si no se dan las políticas públicas y no se dan los apoyos y no se entiende lo sensible de esta situación, como ya mencioné, y se deteriora, caemos en la falta de energía que es fundamental para el crecimiento y la producción del país y sobre todo para la estabilidad de vida de los ciudadanos. Concluimos que solo un milagro salvaría a Ecuador de los apagones en este año. Es lamentable, tenemos que todos poner el hombro, ya se ha pedido que se dé un ahorro energético que es fundamental, es una de las buenas medidas que he visto recientes en el sector público en general, se utilice mejor, se baje el uso excesivo, etcétera, que no se había dado en los últimos 3 años, cuando hemos tenido problemas no se ha dicho absolutamente nada, pues ahora por lo menos todos los funcionarios y todos los ciudadanos debemos manejarlo con mucho tino porque no hay peor energía que la que no se tenga. Bien. Gracias por habernos acompañado, ingeniero Borrero. Con gusto, Gustavo, Rosana, pues siempre un saludo a la audiencia y atentos a apoyar en la comprensión de este tema tan complejo y tan sensible para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Del ingeniero Antonio Borrero, ex gerente del ECAUST, experto en energías renovables. Son las 8:47 minutos.